Entonces arrancamos con segunda de Pedro 10 al 16. Leo el primero y ahí alguien que se me una a leer el siguiente. Dice el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Hasta ahí nada más. Ese es los versículos que nos va a ocupar el día de hoy. Pero hermano Ernesto, ¿nos puede leer del 3 al 16, por favor, de Judas? El 3 al 16. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir. Del 3 al 16, ¿verdad? Sí, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor ha venido, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Lo ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y parecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acaparar allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos,
2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrelladas errantes, las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hasta 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando las personas para sacar provecho. Gracias. No sé si leyeron las dos cartas, son hay mucha similitud en ellas, muy parecidas, pero una es el apóstol Pedro y el otra es Judas escribiendo. Y lo que hemos estado estudiando a partir del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, es que Pedro nos ha enseñado algunas cosas a los creyentes. Pedro nos ha estado enseñando que al igual que los apóstoles y los primeros creyentes, los cristianos después de ellos, los que aceptaban a Jesús, tenían una fe tan hermosa, tan genuina, que eran parecidas a las de los primeros apóstoles. Pedro comenzó a animarlos, no solamente decía Pedro, ustedes ya tienen una fe y esa fe no ha sido de ustedes, ha sido Dios dándole esa fe por medio de Jesús. Pero a esa fe tienen que agregarle virtud, tienen que agregarle dominio propio, tienen que agregarle algunas virtudes ahí, conocimiento. Y no es que estos que se le ha ido agregando sea para ganarnos algún favor de Dios. Ya el favor de Dios lo hemos ganado. Es más, no nos pertenecía. Dios nos ha concedido ese regalo por medio de la predicación del Evangelio. Pero Pedro comenzó a decirnos todos estos hasta llegar al punto de decirlo, pero cuidado. ¿Qué pasaría el día de hoy, hermanos? Yo sé que la mayoría aquí manejamos. Pero ¿qué pasaría si no hubieran aquellas advertencias en las calles? En un lugar donde a lo mejor hay una escuela, que no hubiera un señalamiento donde debes de correr a cierta velocidad. Sería un caos. Y aún así muchos de nosotros a veces no la respetamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría en los trabajos? Aquellos que trabajamos en construcción o los que trabajan en construcción. A veces es mandatorio o obligatorio que usen equipo de seguridad. A veces dicen, no pases por aquí porque hay un peligro de electricidad, alta tensión, y ponen ahí un signo de muerte, ¿verdad? Son advertencias que han anticipado para que las personas no puedan sufrir un accidente. Bueno, de igual modo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan estuvo advirtiendo a los creyentes de su época y a los que iban a venir después de ellos que hay peligro aún dentro de la iglesia. Recuerden ustedes, hermanos, que los primeros perseguidores de los cristianos no eran otras personas, eran los mismos judíos que venían y querían destruir la obra del Señor. Judíos que se habían infiltrado dentro de la iglesia primitiva para destruir desde adentro lo que con mucho trabajo los apóstoles habían comenzado. Llegó el momento en que el apóstol Pedro en el capítulo de Hechos, capítulo 20, dice, bueno, ya estoy cerca de mi partida, ya no me verán jamás, pero dentro de vosotros, de ahí de ustedes van a salir falsos maestros. Pedro nos lo dijo también en los versos que leímos la semana pasada, en el verso 4, verso 3, si regresa ahí conmigo, el capítulo 2, verso 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, Pedro está diciendo aquí, ¿saben qué? Los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos líderes, no solamente se gozan en enseñarle cosas falsas a ustedes, sino que también ellos van a hacer mercadería de ustedes. Los van a llevar como una mercancía
Y esto es muy posible que esté relacionado con los esclavos que se vendían en el tiempo de la esclavitud. Los esclavos del tiempo de la esclavitud, de cuando leemos el Antiguo Testamento de Babilonia, los esclavos eran vendidos y los amos de ellos no les importaba ponerles un gancho o un garfio en la nariz o en la boca y los jalaban. Algo parecido así en lo espiritual estaba pasando o iba a pasar, y Pedro se los está anticipando. Pero Pedro no se queda sin advertirnos a nosotros. De hecho, Pedro comienza a decir, ¿saben qué? Van a existir ese tipo de personas y Dios les ha dado a esas personas la oportunidad de arrepentirse. Hay personas que ya no tuvieron esa oportunidad, y Pedro comienza a decir en el verso 4, Dios no perdonó a los ángeles. Dios no perdonó al mundo antiguo, al que se fue destruido por medio de agua en el tiempo de Noé. Dios no perdonó tampoco a Sodoma y a Gomorra. ¿Saben qué? Viene destrucción para este tipo de personas. Es más, hermanos, los falsos maestros, los falsos líderes, hoy en día hay un montón. Y usted puede investigar por donde usted quiera y va a encontrar miles y miles de falsos maestros. Y ¿saben qué? Lo más triste, como dice el verso 3, el verso 2 de segunda de Pedro, dice, y muchos seguirán sus desilusiones. Hoy en día existen este tipo de maestros o profetas, si usted le quiere decir profetas o apóstoles, porque se autonombran ellos apóstoles y profetas, y tienen miles y miles y miles de seguidores. El punto aquí, nosotros debemos de discernir. Pedro nos va a dar algunas características cómo poder identificar este tipo de personas. Y Pedro, hermanos, gracias a Dios, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro en la Biblia cómo actúan, cuáles son las cualidades de estas personas. Para nosotros, hermanos, quizás los que no hemos leído mucho la Biblia, créame que somos presa fácil de estos falsos maestros. Ellos se saben la Biblia de pasta a pasta, pero no la usan para un conocimiento bueno. Ellos siempre la tuercen para su propia conveniencia. Aquí la palabra que nos dice el verso 3, avaricia y mercadería, nos da la muestra de que hay personas, maestros falsos, que solamente buscan eso. Por eso usted no se sorprenda que un maestro falso pues traiga un carro del año, tenga una mansión, tenga aviones. No se sorprenda de eso, porque al final de cuentas eso es el propósito de ellos. Y los podemos enumerar con nuestros dedos y nuestras manos y decir, yo conozco a uno así. Pero Pedro nos va a profundizar un poco más acerca de las cualidades y las actitudes de estos falsos maestros. Verso 10, y ahí nos vamos a entrar ahorita. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Primeramente vemos algunas cualidades de estos falsos maestros. Siguiendo la carne. Aquí siguiendo la carne es aquellos que buscan el placer en el mundo. Aquellas personas que no se sacian de hacer solamente, sino que son partícipes de lo que hacen las personas que no son creyentes. Además, el verso 10 nos agrega, andan en concupiscencia e inmundicia. O sea, son maestros. Creo que leímos en Tito una vez que decía, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran que no lo conocen. Entonces miramos el verso 10. Dice, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Este tipo de maestros, hermanos, este tipo de personas, no solamente desprecian la autoridad de Dios, no solamente desprecian la autoridad de la iglesia, no solamente desprecian la autoridad en casa, sino que también desprecian la autoridad gubernamental. Hemos conocido de sectas que dicen, usted no puede saludar la bandera, usted no puede cantar el himno porque está ofendiendo a Dios. Bueno, también el apóstol Pablo nos ha enseñado en la carta a los romanos que todos nosotros debemos estar sometidos a las autoridades, porque esas autoridades no son puestas por nadie más que no sea Dios. Comenzamos entonces a mirar este tipo de conductas en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros. Empezamos con el 10, decía que le dan rienda suelta a la carne. En internet abundan casos y casos de personas que usted dice, pero si era un buen maestro, era un buen evangélico, predicaba bien, y de repente le sale una lista de escándalos. Y no solamente es escándalos, a veces muchos se los han comprobado. Y usted a veces se decepciona y dice, pero ¿cómo? Y muchos seguidores de ellos
hasta se vuelven inconversos otra vez, regresan otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta en Jesús. Porque su mirada, lo máximo para ellos era ese predicador, ese pastor. Pero cuando vemos a Pedro advirtiéndonos de todo esto, hermano, una cosa que le puedo decir a usted y a usted, que ore por su pastor local. Al igual que nosotros, él también tiene tentaciones, él también tiene dificultades, él también se enoja, él también se irrita, él también se entristece. Entonces, una de las tareas que tenemos nosotros como creyentes es orar por nuestro líder. Si es uno, si son dos, si son tres, oremos por nuestros líderes. El verso 10 nos muestra, no lo he terminado, pero dice atrevidos. Y esta palabra es bien importante porque la palabra atrevido ahí significa audaz. ¿Qué es una persona audaz? Es una persona, hermanos, que va a aprovechar su intelecto, su capacidad para engañarte. Y en lo mínimo o en el menor descuido que usted tenga, ya le puso una enseñanza falsa y usted ya se la comió esa enseñanza falsa. Una persona audaz, hermanos, está esperando la oportunidad para dónde poderse meter. Una persona audaz, hermano, un falso maestro audaz, va a hacer de la Biblia lo que él quiere hacer, llevarlos a su propósito. Y el propósito de los falsos maestros no es glorificar a Dios, no es traer almas para Cristo, no es edificar a las almas. Enseguida el verso 10 dice que son contumaces, y esta palabra contumaz aquí significa que buscan lo propio. O sea, solamente buscan su propio beneficio, solamente buscan su mismo deseo para él. A él no le importa si usted se edifica o no se edifica. A él lo que le interesa es solamente sacar provecho de usted. Al igual que el pastor de una oveja. El pastor de una oveja lo único que quiere un mal pastor es la lana y la leche. Pero el buen pastor, Jesús nos dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor va y cura a aquella oveja que se ha caído, que se ha lesionado. El buen pastor va y si se perdió, deja a las 99 seguras y va por aquella que se ha perdido. El buen pastor se enfrenta a los depredadores. El verso 10 nos sigue diciendo, no temen decir mal de las potestades superiores. Y aquí, hermanos, es algo que a veces no entendemos, pero aquí ¿quiénes son esas potestades superiores? Bueno, vamos a encontrar más adelante y lo vamos a aclarar con la Biblia. El verso 11, mientras que los ángeles, hay un contraste. Las potestades de las que habla el verso 10 superiores son los ángeles que han caído. Bueno, en fuerza son mucho más superiores que nosotros. Los ángeles, hermanos, aún siendo caídos, son superiores a nosotros. Es por eso que el cristiano debe tener a alguien superior en su vida. Alguien todopoderoso. Y ese todopoderoso es Jesús. Pero aquí dice que estos falsos maestros no solamente son audaces, no solamente son atrevidos, no solamente son contumaces, sino que también un falso maestro se atreve a veces a enfrentarse a este tipo de demonios o de ángeles caídos. El verso 11 nos aclara un poco. Dice el 11, mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Acabamos de leer lo que fue el paralelo de Pedro en la carta de Judas. Vaya conmigo ahí a Judas, por favor, y mire cómo lo explica Judas de este modo. Es un solo capítulo y parece que se esconde, pero no, ahí lo va a encontrar. Dice el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Y luego el verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, los falsos maestros tienen esta característica, se atreven a veces a enfrentarse a potestades superiores que ni siquiera el arcángel, ¿quién fue el arcángel? ¿Miguel?
Ok, se atrevió a decirle al diablo. El Señor, el arcángel le dijo que el Señor te reprenda. El Señor va a traer juicio sobre ti. Pero los falsos maestros, los falsos evangelistas, los que están tratando de meter una doctrina falsa, a ellos no les interesa. El apóstol Pedro dice en el verso 11 que no entienden lo que dicen. No han visto la magnitud de lo que significa un ángel a un ser humano. Gracias a Dios, Dios le da a los demonios, o le da a Satanás el poder tentarnos o no tentarnos. ¿Se acuerdan cuando Job se acerca al Señor y le dice, bueno, Él te sirve porque tú lo tienes de este modo? Bueno, ve y tócale, pero no le toques su alma. Es Satanás aún pidiéndole permiso de lo que va a hacer a nuestro Dios. Por ahí dicen que aún Satanás es el diablo de Dios. O sea, en otras palabras, Satanás no puede hacer lo que Dios no quiere que haga. Nosotros, hermanos, debemos de aprender de estos falsos maestros, a evitar los errores de estos falsos maestros, porque también estos falsos maestros son arrogantes. Cuando ellos enseñan una doctrina, dicen, es que así es porque así es. Es más, algunos se atreven a decir, es que el Señor me dijo, es que el Señor me habló, es que lo soñé, es que se me reveló. Bueno, tenga cuidado, porque si no está en la Biblia, lo más seguro es que no sea del Señor. El verso 11 dice, mientras que los ángeles buenos, los ángeles del Señor, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El verso 12, pero estos, hablando ahí de los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden. Yo no sé si usted ha empezado a detectar estos falsos maestros de los que a veces escuchamos, porque siendo honestos, muchos escuchamos a diferentes predicadores, diferentes evangelistas. Pero Pedro nos está advirtiendo, nos está dando esa alarma. En el carro, en los tableros, bueno, el mío parece foquito de Navidad, todo enciende, pero cada una lucecita es un testigo, es una advertencia. Hay una advertencia para las llantas, otra para la batería, otra para el agua. Bueno, esas lucecitas cuando se encienden indican algo. Y Pedro aquí está diciendo, ¿saben qué? Así actúan los falsos maestros, así actúan los falsos profetas, así actúan los falsos mensajeros de Dios. Son contumaces, son rebeldes, son arrogantes. Verso 12, estas personas, hermanos, hablan de lo que no entienden. Creo que fue el escritor ahí en Judas que nos dicen, estos arcángeles, el arcángel Miguel, no dijo nada contra Satanás. Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque él sabe que viene un castigo de parte del Señor. El verso 13, hermanos, vaya ahí conmigo. Bueno, el verso 12 no he terminado, pero dice, no entienden como animales irracionales. Eso está bien fuerte, hermanos. Así actúan los falsos maestros, no razonan en lo que dicen o en lo que hacen. Ahora, ahí de paso, ahí, esto se los dejo ahí gratis, pero los animales son animales irracionales. No los bese, no son humanos. No los abrace, o sea, acarícielos y hágale, pero mantenga su distancia de ellos. El humano sí tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que saber ubicar las cosas en su lugar. Aquí Pedro nos dice que estas personas son como animales que no razonan. Y yo estoy seguro que muchos hemos conocido a personas de este tipo de comportamientos, como animales irracionales. Ahora, fíjese usted en la cadena alimenticia que Dios ha provisto para el hombre. Ahí se encuentran los animales, nacidos para presa y destrucción. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? Y aún en nuestros días se ve, aunque la caza ahora es ya más un deporte que una necesidad para comer, ¿verdad? Pero mucha gente que se ha dedicado a la caza, ¿qué hacen con los animales? Los cazan,
los traen, los destruyen, hablando ahí que los sacrifican para alimento, ¿verdad? Pero estas personas así van a terminar, como un animal irracional que son cazados no por Dios, sino por sus propias falsas enseñanzas. Han sido atrapados. ¿Se acuerdan que en los versos anteriores dice que los falsos maestros meten a la iglesia herejías destructivas? Bueno, pues esas herejías destructivas también, si ellos no se arrepienten, también servirá para destrucción de ellos mismos. El verso 12, nacidos para presa, perecerán en su propia perdición. O sea, si no cambian de parecer, su fin es destrucción. Podemos, hermanos, analizar cuántas sectas se levantan o se han levantado a través de los años. Y muchas siguen de pie y siguen más fuerte que el mismo evangelio. Engañando y siendo engañados, dice Pablo también. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Y aquí saben que también los creyentes recibimos galardón de parte del Señor, ¿verdad? Bueno, pues también los que practican la injusticia, también aquellos falsos maestros. Dice, recibiendo el galardón, y aquí la palabra galardón también significa un premio. ¿Saben qué? Van a tener su propio premio. Les gusta la injusticia, les gusta no enseñar la justicia. Se alegran, y no solamente se alegran, sino que la enseñan y la comparten y la promueven. Pues bueno, ya tienen su recompensa, ya tienen su premio. Dice el verso 13, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Cuando estaba leyendo esta lección, se me venía a la mente de aquellos que empiezan a planificar algo malo y no duermen. Y ahí están. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Qué van a ocupar? ¿A quiénes van a involucrar? Y comienzan a tejer todo el plan y comienzan a hacerlo casi perfecto, ¿verdad? Bueno, estas personas hacen lo mismo. Estudian la palabra de Dios, pasan estudiando. Algunos se saben libros enteros de la Biblia de memoria. Muchos se saben toda la Biblia de memoria, pero no la usan para justicia. La usan solamente para su propia perdición y para llevar a otros cautivos. Es un deleite para ellos conocer la verdad, pero torcerla también es otro deleite. El verso 13 dice, estos son inmundicias y manchas. Saben que estas personas, hermanos, a veces son muy difíciles de detectar en nuestras iglesias. Y en la iglesia del Señor estas personas sirven como una mancha, como una inmundicia. Saben que muchas personas, nos lo dijo Pedro, que muchas personas blasfeman el camino del Señor por este tipo de conductas. Y no solamente las blasfeman, algunos no quieren escuchar nada de parte de Dios porque conocen. Las personas inconversas a veces parece que tuvieran más discernimiento que nosotros. A veces ellos son los que detectan más rápido a los falsos maestros que nosotros. Y cuando estas personas inconversas detectan a los falsos maestros, dicen, yo no quiero nada con ese Dios. Yo no quiero nada con los aleluya. Yo no quiero, para ser así, yo no quiero nada. Sí, nosotros a veces también contribuimos para que las personas digan lo mismo de nosotros, pero los falsos maestros tienen más responsabilidad. Porque los falsos maestros se introducen, lo enseñan, lo promueven, acarrean gente para que sigan sus mismos ejemplos y al final de cuentas, los inconversos ya no quieren nada con Dios. El verso 13, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso está fuerte, hermanos. Porque Pedro y Pablo le dijo en el verso 20, vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Verso 29 y 30. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gracias, hermana. Entonces, Pablo nos lo dice de otra manera. Es exactamente el mismo mensaje, pero dicho desde otro ángulo. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Ya están ahí. Solamente están esperando, como el pastor, a que se descuide o que se vaya, para que surjan o resurjan de entre ellos. Y fíjese la comparación. Nuevamente Pedro dice que son animales irracionales y Pablo va aún más específico y dice son lobos rapaces. Pablo dice que no perdonarán al rebaño, no lo van a perdonar. Y el 20 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las advertencias, hermanos, han estado siempre. Han estado en todo momento. Leyendo ahí el libro de Gálatas, es increíble cómo no habían aún encontrado a Jesús, no habían puesto en Jesús la mirada. Muchos querían regresar todavía a los antiguos rudimentos. Muchos querían todavía volver a las prácticas y las ceremonias. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Si tenemos una libertad en Cristo, ya no es necesario hacer eso. Pero los falsos maestros del tiempo de Gálatas, hermanos, no lo entendían. Tenían las escrituras y Pablo les decía, ¿saben qué? De esto hablaba el Antiguo Testamento, de Cristo. Y llegado Cristo, ya no podemos hacer esas cosas. Lo real de lo que la Biblia decía del Antiguo Testamento ya llegó, ya está en nosotros. Regresando ahí a Pedro, Pedro nos dice que estas personas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y aquí está algo bien insólito, porque ellos comían, tenían sus compañerismos. Esto fue lo que Judas llamó que tenían sus ágapes. Era común que la primera iglesia primitiva tuviera este tipo de reuniones entre hermanos, y ahí comiendo entre ellos, de ahí estaban los lobos rapaces. Solamente yo me imagino a estas personas vigilando para que en el menor descuido ellos pudieran empezar a hacer su obra destructiva en la iglesia. En el libro de Hechos miramos, hermanos, que vinieron los conflictos exteriores y no pasaba nada. La iglesia se fortalecía aún más. Pero cuando empezaron a surgir los interiores de adentro, como que empezaron a hacer daño. Y eso no ha parado, eso ha estado siempre, todos los años desde que comenzó la iglesia. Satanás ha querido siempre destruir la obra de Dios. Pero ¿saben qué? Tenemos una promesa del Señor. La promesa del Señor Jesús dijo que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Lo cree? Amén, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, por la historia, que aunque todo un pueblo, en este caso Israel, parecía que todos le habían dado la espalda a Dios en el tiempo de Elías. Señor, parece que ya no hay nadie, mejor llévame, mátame, ya no quiero estar aquí. Elías, tengo 7,000, aunque no han doblado rodillas. Y Dios se ha guardado en todo momento, en todo tiempo, un pequeño remanente. Yo no sé si usted ha dudado de su salvación algún día, pero estoy seguro que dentro de los que estamos aquí hay gente que aún no es salva. ¿Quiénes son? No lo sé, usted lo sabe. Usted sabe cuál es su condición delante del Señor. Pero lo que sí le puedo decir una cosa, que si usted no ha sido salvo, el Señor está tocando a su vida. Mientras usted vive, el Señor le está llamando. Mientras usted está escuchando la palabra del Señor y tiene la oportunidad de decir, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, usted puede venir a encontrarse con ese Rey de Reyes. Y Él solamente, hermanos, no necesita más del hombre. A veces decimos nosotros, pero es que si me hago creyente, tengo que perder amigos, tengo que perder vicios, tengo que perder... Bueno, lo has ganado todo. Si encuentras a Cristo, lo has ganado todo. Aunque tu riqueza o tengas mucho dinero,
eso va a perecer en cualquier momento. Al nosotros partir de este mundo, esas cosas ya no sirven de nada. Pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hemos visto por las promesas que el apóstol Pablo nos ha descrito, que tenemos promesas eternas. En el verso 13, estos mismos falsos maestros se recrean en sus errores, es decir, como que cargan baterías y dicen, bueno, en esta no pude, pero en la otra no voy a fallar. Saben que están cometiendo errores al enseñar una falsa doctrina, pero ellos toman fuerza. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero en el sentido positivo, en agarrar fuerzas para seguir el blanco perfecto. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Han visto cuántas características nos ha dado ya el apóstol Pedro de cómo se comporta un falso maestro? En el verso 10 vimos que son personas atrevidas o contumaces. Vimos que no respetan las autoridades espirituales. Aún siendo demonios, sabemos que estos demonios son mucho más poderosos que nosotros. No podemos combatir con ellos si no es por medio del Espíritu Santo del Señor. Tenemos que aprender de los buenos ángeles, que se lo dejemos todo en manos del Señor. Son personas que hablan mal de lo que no conocen, dice el verso 12. Son personas que parecen lobos rapaces, dijo Pablo, que son animales irracionales. En el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Aquí la palabra adulterio se traduce como una adúltera o un adúltero. Y sí, una persona adúltera es alguien que tiene relaciones sexuales prohibidas, que no las puede hacer con otra persona. Bueno, estas personas se deleitan en hacer estas cosas. No se sacian de pecar, dice el verso 14. Seducen a las almas inconstantes. Les hago una pregunta, ¿cuántos inconstantes sabemos aquí? Muchos, pocos. Y aquí la inconstancia, hermanos, se trata de aquellas personas que teniendo aún la palabra del Señor no hemos madurado. Estas personas, ¿qué pasaría con una persona que está todos los días metida en el boxeo y entrenando y estar haciendo ejercicio todos los días, que está preparándose y que de repente alguien de la calle quiera pelear con esta persona? No le aguanta ni un segundo, ni 2 segundos. Es presa fácil. Aquel está preparado, haciendo ejercicios y preparándose para peleas. Pero el que va a buscarle pleito de la calle, pues simplemente ese es su oficio, estar en la calle de ocioso. Y aquí, en el sentido espiritual, hermanos, deberíamos de ser constantes y no inconstantes. Constantes en la oración, constantes en la lectura, constantes en el testimonio del Señor, constantes en el compañerismo con los demás. Es cuando nos unimos que juntos hacemos fuerza. Dice el verso 14, tienen el corazón habituado a la codicia. Hace rato les decía que, sin mencionar algunos nombres, en la internet podemos encontrar muchos disque apóstoles, disque pastores, disque maestros, disfrutando de yates, de viajes, disfrutando de una buena vida. Bueno, está bien, tienen sus pagos aquí en la tierra, que lo disfruten al máximo. Pero ¿saben qué? Los buenos creyentes tenemos una vida eterna y cosas mejores. La Biblia nos dice en Hebreos que tenemos mejores promesas. ¿La cree? Verso 14, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿De qué hijo es usted, hermano? De Dios, ¿verdad? Hemos creído en aquel que nos ha adoptado como hijos. Estas personas, hermanos, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Sí, gozan ahora en lo terrenal. Tienen algunos beneficios materiales, pero ¿saben qué? Son hijos de maldición. Qué tremendo lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Vaya ahí conmigo a Efesios 1:8, por favor. Si me gana. Santiago 1:8.
Si me gana, ahí lo puede leer, por favor. Santiago 1:8. 1:8. El hombre es de doble ánimo, es constante en todos sus caminos. Gracias. Entonces, Santiago nos da un poquito más de profundidad. ¿Cómo es el hombre inconstante? El hombre de doble ánimo. ¿Saben cómo es el hombre de doble ánimo? Pues hoy voy a seguir a Cristo con todas las ganas, pero el próximo domingo anda uno todo apachurrado. No quiere uno ni levantarse, no quiere uno ni leer la Biblia. Y de repente el próximo domingo, ahora sí le voy a echar todos los kilos. Y para el otro, no podemos ni levantar la mano. Entonces viene el falso maestro, hermanos. Y es pan molido, pan comido, presa fácil. Hermanos, yo sé, ¿verdad? Estamos en la época, todos lo hacemos, que nos gusta escuchar a ciertos tipos de hermanos. Está bien, no hay ningún problema. Pero yo le decía, no sé si fue hoy o fue ayer, que le decía, ¿saben qué? Oren por sus pastores. Al final de cuentas, el pastor que ora por ti es el que está aquí en la iglesia. Al final de cuentas, el pastor que te habla si tienes alguna emergencia es el que está aquí en la iglesia. El que está por otro lado no te conoce, ni siquiera sabe si existe. Pero ¿qué tal de las hermanas? No quiero meterme con las hermanas mucho, pero ¿qué tal de las hermanas? Y yo no quiero decir que aquí hay, ¿verdad? Pero hay unas hermanas que a veces les predican por internet y dicen, aquí hay puras princesas de Dios. Y las hermanas, amén. Aquí hay. Y no está mal que un halago de esos, está bien, pero si se dan cuenta que a veces ciertos halagos nos llevan a la arrogancia y a la altivez. Entonces, pero cuando leemos en la Biblia que dice la mujer sabia edifica su casa, deberíamos las mujeres de ser como este tipo de personas. Mujeres sabias que edifican su casa. Porque Proverbios también dice que la necia, ¿qué hace? Usa lo mismo para derribarla. Los hombres también tenemos nuestros predicadores favoritos también. A veces nos han enseñado o hemos escuchado, gracias a Dios, los que estamos aquí, vamos siendo liberados de ese tipo de pensamientos por medio de la palabra. Pero a veces los falsos maestros dicen, ¿cuántos hombres que hay aquí quieren tener un buen trabajo? Quieren ganar tanto. Y no, pues aquí no, ¿verdad? Todos, amén y amén. Pero exactamente el Evangelio habla de eso. No, el Evangelio de lo menos que habla es de las cosas que están aquí en la tierra. Es más, no nos prohíbe tenerlas. Pero dice Efesios, Pablo nos dice que pongamos la mirada arriba donde está Cristo sentado. Y cuando a nosotros, hermanos, nos va bien como hombres, demos la gloria a Dios. Si a Él le ha placido que nos den un buen trabajo, si a Él le ha placido que nos den un buen pago por nuestro trabajo, gloria a Dios. Pero esas cosas no son nuestras, siguen siendo para el Dios de los cielos. Y de lo mucho que Él nos da, ¿cuánto le damos? Una migaja, poco. Y así hay evangelistas o maestros falsos en las plataformas es más, aún en persona hay falsos maestros, pero tenemos que discernir, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Y cómo lo vamos a abrir? Conociendo la palabra del Señor. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Lo mismo que nos dijo Judas cuando comparamos las dos cartas. Pero aquí han dejado el camino recto. Iban bien. Gálatas, cuando comenzó el apóstol Pablo ahí su carta, dijo, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién les ha desviado? Iban bien, caminaban bien. Y aquí Pedro dice lo mismo. Han dejado el camino recto. ¿Saben qué? Ustedes iban caminando bien, pero alguien les ha enseñado un camino diferente. Y la Biblia nos pone dos caminos, uno amplio y uno angosto. En el angosto, pues sí es difícil pasar. Y no nos dice que el camino va a ser solamente bonito y recto y todo va a ser felicidad. En ese camino angosto vienen problemas, dificultades, emociones a veces que nos van a querer hacer regresar. Y en el camino ancho, ahí corren por montón. Y fíjense que a veces nosotros pensamos que el camino ancho
parece que nos ofrece ciertas felicidades, ciertas atracciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Que su fin es camino de muerte. Qué triste. Qué triste. El apóstol Pedro nos dijo que en los versos que hemos leído antes, dice que cuando hacemos las cosas que a Dios le agrada, dice que Dios nos va a recibir con una buena llegada, un buen recibimiento al reino de Dios. Yo no sé si usted ha comparado esas dos cosas. Yo sé que muchas veces decimos, o hemos escuchado de los inconversos decir, bueno, al final morimos y somos polvo y ahí ya acabó todo. ¿Saben qué? Si fuera así, yo no estaría aquí. Porque pues al final seríamos como animales, morimos y ya, y acabó todo. Pero la Biblia habla que el ser humano tiene dos lugares de destino. Uno es el cielo y otro es el infierno. En los dos lugares, ambos casos, lo miramos en la historia de Lázaro y el rico, están vivos, están conscientes, tienen sus sentidos activos. Ambos están ahí, uno está gozando y el otro está en sufrimiento. Si fuera el caso, hermanos, yo les aseguro que si no hubiéramos creído a la palabra del Señor, no estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Sería una pérdida de tiempo estar aquí. Pero hemos creído que Cristo Jesús, le creemos a Cristo Jesús cuando dice, saben, me voy para preparar moradas, para que donde yo esté también vosotros estéis. Sí le creen al Señor, ¿verdad? No son palabras que nos hemos nosotros inventado, son palabras de Jesús. Seguimos con el verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Vimos en el Antiguo Testamento que este Balaam sirvió de profeta, pero no era un profeta bueno también. El rey Balac lo contrata para maldecir al pueblo del Señor. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Se le aparece un ángel ahí a medio camino y la burra comienza a hablar, ¿verdad? El Señor, aún usando a los animales para proteger a su pueblo. Pedro ha usado en estos cortos versos la historia pasada del pueblo de Israel para decirnos, ¿saben qué? En el pasado también hubieron falsos profetas. En el pasado también hubieron profetas que erraron al pueblo del camino. Iban bien, pero se levantaban falsos profetas y el pueblo se iba atrás de ellos, rápido, corriendo. Y los buenos profetas, dice Hebreos, que algunos fueron aserrados, otros encarcelados, otros muertos o traspasados. Pero al pueblo les encantaba escuchar los falsos profetas. ¿Y qué pasaba con los falsos profetas después? ¿Saben qué? Por los falsos profetas, ¿saben que muchas veces la nación sufrió las consecuencias? Venía juicio. Venía juicio y venía juicio duro para el pueblo. Era uno nada más el que los llevaba por el mal camino, pero la consecuencia las pagaban todos. El último cautiverio que nos menciona la Biblia, antes de que Israel regrese a Jerusalén, fue en el Babilonia. Cuando aún todavía parecía que el reino del sur se iba a mantener firme, ahí tambaleante, pero todavía ahí, que no iban a ceder a darle la espalda a Dios. Y cuando le dan la espalda a Dios, se los llevan para Babilonia. 70 años en esclavitud en Babilonia. En 70 años se pierden muchas generaciones, hermanos. En 70 años, muy probable que si mis hijos se quedan en este país en 70 años, hasta el español van a olvidar. Bueno, ya la primera generación ya lo olvidó. Ahora le pregunto, en tu siguiente generación, ¿recordarán las cosas de Dios? ¿Recordarán lo que Dios ha hecho por ti y por mí? Si no estamos instruyendo a nuestra siguiente generación, lo más probable es de que para la tercera generación ya no sepan nada. Nuestro trabajo es seguir instruyendo en los caminos del Señor y siempre estarle diciendo a nuestra siguiente generación, ¿sabe qué? Si tú te desvías de este camino, que es el camino del Señor, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y como padres, hermanos, nos duele ver que nuestros hijos adquieran esas consecuencias malas. Verso 16, perdón. Voy en el 15. El cual amó el premio de la maldad
hablando ahí de Balaam. Era tan fácil decirle, ¿sabes qué? He escuchado del Dios de los israelitas, yo no me voy a atrever a eso. He escuchado cómo Dios lo sacó con mano de poder de allá de Egipto. Yo no me voy a atrever a maldecir a un pueblo que no debo de maldecir. Pero dice aquí que este Balaam dice que amó el premio de la maldad. Amó el dinero. Que los siguientes meses, que Dios nos preste con vida, los siguientes años, podamos distinguir entre los buenos y falsos maestros, hermanos. Eso es de vital importancia para nosotros. El verso 16, y termino. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombres, refrenó la locura del profeta. Hermanos, eso está bien tremendo. Nosotros lo podemos leer allá en el Antiguo Testamento y podemos decir, fue una simple historia. Pero imagínense que su animal le hable ahí y le diga, ¿sabes qué? Así dice el Señor. Le aseguro que mínimo le da un infarto. Y aquí el Señor usa a este animal, a esta bestia, en el verso 16, para decirle a Balaam que estaba haciendo algo malo. Y aquí el apóstol Pedro, en el verso 16, ¿saben que un falso profeta debería ser tomado como loco? Es lo que nos dice el verso 16, refrenó la locura del profeta. Hermanos, que nuestra siguiente tarea, nuestra siguiente propósito, no solamente sea identificar al buen maestro, sino que también identificar el buen mensaje. Porque a veces nos dejamos solamente llevar por quien predica, por quien enseña, pero a veces el mensaje no le hacemos tanto caso. En el libro de Hechos miramos qué pasaba con los hermanos de Berea. Pablo les presentaba el Evangelio de Cristo. Imagínense, no tenían el Nuevo Testamento, tenía que recurrir al Antiguo Testamento para decirles, miren, se trata de Cristo. Y los de Berea dice que eran tan nobles, así dice la Biblia, que iban a las Escrituras. Y escuchaban a Pablo fielmente, pero su enfoque no era Pablo, su enfoque eran las Escrituras. Miraban que de lo que Pablo hablaba realmente era lo que venía en la Biblia. ¿Y saben cuál fue el resultado? Dice Hechos que muchos creyeron en Cristo Jesús. Entonces, para finalizar, hermanos, nuestra meta como creyentes es creerle a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios se ha provisto de líderes en las iglesias para que esos líderes puedan dar el mensaje a su iglesia. Dice Pablo, preparar a los santos. Pero ojo, que posiblemente el que esté parado aquí enfrente puede ser ignorando las Escrituras, o puede ser intencionalmente que nos esté llevando de un camino a otro. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, que lo que prediquemos, hermanos, sea lo más bíblico posible. Que lo que enseñemos aquí, hermanos, estemos siempre atentos, nuestros oídos, nuestra vista esté centrada en la palabra del Señor. Usted que está sentado allá tiene todo el derecho de decir, ¿sabe qué, hermano? Se equivocó aquí. Y uno tiene que tener el espíritu de mansedumbre para decir, sí, hermano, me equivoqué, disculpe. Tenemos todos el potencial de levantarnos y decir, hermano, explíqueme esto, no entendí aquí. Así como también tiene el deber de orar por el que enseña, por los que enseñan. Vamos a orar, hermanos, y no sin antes hacer la invitación. Yo sé que muchos hemos oído, quizá la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado del Evangelio. Quizá la mayoría que estamos aquí no entendemos todo del Evangelio. Quizás hay personas aquí que no han aceptado a Jesús como su Salvador, no le han entregado su vida al Señor como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Y ¿sabes qué? Hoy te digo que no dejes ir la oportunidad. Quizás mañana sea demasiado tarde. Los siguientes minutos, las siguientes horas, los siguientes días, no sabes qué pasará con nosotros.
Pero una cosa sí te puedo decir, que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, la Biblia nos garantiza, como cantábamos hace rato, hemos sido pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha comprado con su sangre preciosa. Dios nos ha dado promesas de aquel que acepta al Señor como su Dios y Salvador. Dice la Biblia que lo hace heredero, lo hace hijo de Dios, lo hace coheredero juntamente con Cristo. Venimos a gozar de las cosas espirituales que un día vamos nosotros a poseer, los que hemos creído. Así que vamos a orar, y si usted quiere al finalizar conocer más del Dios que predicamos aquí, del Dios que enseñamos aquí, del Señor que hemos predicado, puede acercarse a cualquier hermano y con confianza podemos platicar más con usted. ¿Por qué no oramos, hermanos? Amantísimo Padre, gracias. Señor, gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Oh, Señor, que nuestros oídos, Señor, que nuestros sentidos, Padre, estén atentos, Señor, a cualquier falsa enseñanza, Señor. Y nosotros entendemos que no perdemos la salvación, Señor, porque Señor, escuchamos doctrinas falsas, Señor, sino que danos, Señor, el conocimiento y la sabiduría, el discernimiento para saber desechar lo que no debemos de tener en nuestro corazón, Señor. Que tu evangelio sea la luz en nuestras vidas, Señor. Que tu evangelio nos enfoque, Padre. Que al final de cuentas, Señor, lo que tú nos has pedido es, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, Señor, como Espíritu Santo, el poseedor de todo nosotros, Señor. Para que un día nosotros podamos también estar frente a tu presencia, Señor, gozando, Señor, como dice Apocalipsis, cielos nuevos y tierras nuevas, Señor. Donde tu palabra, Señor, pueda completamente, Señor, formarnos un día, Señor, al ser glorificado, Señor. Oh Padre, gracias porque nos has dado tu palabra, no nos has dejado ciegos, Señor, para que por medio de ella podamos caminar firmemente, oh Padre. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas, por los jóvenes, Señor, por nuestros niños, Padre, que hoy en día, Señor, han sido bombardeados de todo tipo, por doquiera, Señor, por cualquier tipo de enseñanza, Señor. Pero ayúdanos que también la enseñanza de tu palabra también podamos inculcarla en sus corazones, Señor. Al igual que decía Deuteronomio, Padre, que podamos hablar de tu palabra al salir, al entrar, Señor, al acostarnos, al levantarnos en el campo, Señor, donde andemos. Padre, que la pongamos en nuestro corazón, Señor. Que sea ese un propósito en nuestra vida, de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, Señor, a nuestros primos, tíos, Señor, a nuestros familiares, que solamente en ti, Señor, hay vida eterna, Señor. Gracias, oh Dios, por mis hermanos, que sea la paz tuya, Señor, en cada corazón. Padre, el resto de la semana, Señor, sé con nosotros y ayuda, Señor, a que también el resto de la semana podamos ser de testimonio a otros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.